Tras conocerse el demoledor triunfo de Claudia Sheinbaum el 2 de junio del 2024 y de la coalición conformada por Morena, PT y el Partido Verde en el Congreso de la Unión, se tiene mayoría suficiente para llevar a cabo el llamado Plan C, 18 reformas constitucionales que contemplan reformas extensas al Poder Judicial, al sistema político electoral y a los órganos autónomos. El presidente Andrés Manuel, principal impulsor de estas reformas, argumenta que el Poder Judicial no está al servicio de la sociedad, sino que sirve a una minoría, y a veces a la delincuencia tanto organizada como de cuello blanco. El embajador estadounidense en México, Ken Salazar, dijo estar interesado en que México cuente con un poder judicial fuerte para mejorar la seguridad, ya que hay muchos delincuentes presos en México que no pueden ser extraditados porque son protegidos por el Poder Judicial. La meta, yo creo, de todos es de tener un poder judicial que sea fortalecido, porque sin un poder judicial bueno, conozco y podía comentar de delincuentes que en parte están ahí sin extradición, en parte por lo que no se ha hecho por el Poder Judicial. La reforma al Poder Judicial propone que las personas que se desempeñan como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como magistrados, jueces y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal sean electos mediante el voto popular en las urnas. Plantea disminuir los salarios de los integrantes del Poder Judicial y reducir los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el periodo de su cargo, lo que ha causado nerviosismo en distintos sectores sociales. Lo cierto es que en México este tipo de reformas no son novedad, y de hecho ya ha habido una en época reciente, siendo Zedillo quien realizara una reforma tan amplia, expedita e invasiva al Poder Judicial que incluso fue calificada como un golpe de estado legal, del que nada se habló en los medios, convenientemente ocupados con el colapso económico provocado por el mismo Zedillo y su error de diciembre, que ocasionó devaluaciones y una fuga masiva de capitales, al levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la misteriosa identidad del subcomandante Marcos, o si los líderes políticos recibirían o no créditos por más de 60,000 millones de dólares para salvar la economía que ellos mismos arruinaron. Con ese contexto, la reforma judicial fue interpretada por los pocos que supieron de su existencia como un acto de oportunismo para que Zedillo operara con total libertad las reformas que tenía planeadas para su sexenio. Al tener ministros a modo, pudo consolidar cambios como la privatización de los trenes de pasajeros, el Fobaproa o las reformas a las pensiones del 97, en las que prácticamente los trabajadores retirados fueron obligados a recibir como pensión el 50% de su salario en lugar del 100%. Así que veamos con detalle. ¿Qué pasó? Por más que personalmente deteste a Zedillo, no puedo decir que actuó de forma artera y traicionera. Desde que sustituyó a Colosio, anunció en campaña un decálogo para la reforma integral del Poder Judicial de la Federación, caído en el desprestigio desde el colapso de las finanzas públicas de la década de los 80s, donde salieron a flote frecuentes escándalos que deterioraron su imagen pública. Zedillo dijo: la reforma al Poder Judicial incluye la reducción de 26 a 11 en el número de ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluyendo su presidente, la creación del Consejo de la Judicatura, incorporación de nuevos recursos como la controversia constitucional y acciones de inconstitucionalidad, jubilación inmediata de los 26 ministros, y establece un límite de 15 años para ocupar el cargo que antes era vitalicio. Un cargo vitalicio puede sonar absurdo ahora, pero fue una de las condiciones establecidas en la Carta Magna de 1917, debido a la inestabilidad del movimiento revolucionario para evitar que cada gobierno que tomara el poder cambiara a su antojo a los integrantes de la Suprema Corte. Se entiende entonces que, con el cambio de los tiempos, tuvo que modernizarse. En total, Zedillo impulsó la reforma de 20 artículos constitucionales que, spoiler, terminaron siendo 24. La transformación era a fondo en materia judicial y de seguridad, pues el sistema judicial que regía entonces era de 1951, con apenas algunas reformas en 1955. El 1 de diciembre, Zedillo tomó posesión como presidente y anunció otra vez la reforma, y el 5 de diciembre el presidente envió al Senado de la República la iniciativa. Para ese momento el PRI tenía 95 de los 128 escaños. El PAN, la supuesta oposición, ocupaba 25. Acción Nacional declaró que la reforma judicial era una respuesta adecuada en un ambiente en el que se cuestiona a las instituciones encargadas de la impartición de justicia y atiende a la exigencia ciudadana.
El hecho de que el PRI y el PAN fueran de la mano y se apoyaran uno a otro provocó la acuñación de la palabra PRIAN por parte del periodista Froilán López. Durante la Nochebuena de ese año, otra vez, convenientemente, cuando todo el mundo estaba distraído con sus fiestas navideñas, se aprobó la minuta en el Senado por 381 votos a favor, sin ningún cambio. Y el 31 de diciembre, otra vez, convenientemente, en Año Nuevo, se realizó su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La reforma al Poder Judicial de la Federación, descrita como la más importante desde 1824, transitó sin ningún contratiempo. Con todo esto, al entonces presidente Ernesto Zedillo no le tembló la mano para cerrar, el 1 de enero de 1955, y durante un mes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y mediante la figura de jubilación inmediata, separar de su cargo a sus 26 ministros, asociados con las administraciones de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. El 18 de enero, el Senado de la República recibió las 18 propuestas de Zedillo para elegir a 9 ministros, los cuales fueron elegidos por unanimidad el 26 de enero, y el 1 de febrero se instaló la nueva Corte Mexicana. Abro paréntesis para mencionar que en 1934, el entonces presidente Lázaro Cárdenas había hecho algo similar al cesar de un plumazo a 16 ministros, nombrar a 21 y reasignar solo a 3, y en ese momento tampoco nadie dijo nada. Ahora bien, como mencioné, varios actores de entonces calificaron lo sucedido como un golpe de estado debido al retiro forzoso de la totalidad de los ministros y la premura con que se condujo el proceso. ¿Puede hablarse de un golpe de estado cuando no se hizo uso de la violencia ni se acudió al auxilio de las Fuerzas Armadas? La respuesta, según los juristas, es que sí. Mientras más madura sea una sociedad, más maduras deberán ser las técnicas que se empleen para la conquista del poder. En ese sentido, el manejo de actores políticos más numerosos, como sindicatos, partidos, grupos de opinión o medios de comunicación que ayuden a aceptar a la gente la nueva legalidad emanada del golpe, son también parte de los mecanismos sofisticados para realizar un golpe de estado. En ese sentido, la operación golpista de Zedillo contó con la complicidad de los dos partidos mayoritarios representados en el Congreso, el PRI y el PAN, de una crítica tenue por parte de los medios de comunicación que callaron durante el proceso, y de un discurso lo suficientemente convincente para demostrarle a la poca gente que supo de la reforma que los cambios aprobados resultaban necesarios, aun cuando nunca se hubiera planteado con anterioridad la posibilidad de renunciar a la totalidad de los ministros de la Corte. De esta forma, la operación política de Ernesto Zedillo cae en la hipótesis de un golpe de estado con alto grado de sofisticación. Pese a lo anterior y a casi 30 años de distancia, el sistema político resultante no ha permitido una materialización real del Estado de Derecho en México, que sigue teniendo uno de los peores sistemas de justicia del mundo. Habrá que ver qué ocurre ahora con la puesta en aplicación del Plan C. Mientras tanto, te pregunto, ¿qué piensas al respecto? Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron y tenemos una cita todos los martes, jueves y domingos a las 8 p.m. en este canal, así que no lo olvides, suscríbete y activa la campanita. En esta sección donde pocos llegan, encontrarás todas las fuentes, créditos y referencias, por si gustas checar alguno. ¿Qué historia quieres que te cuente ahora? Hasta la próxima.